Bitácora de Hernán 41.3874N 2.1686E 2502-2025. Bueno, el otro día fuimos a ver The Brutalis. ¿Qué te pareció la duración? ¿Ya empezamos? Sí, que yo empiezo natural. Me encanta. No, me gustó. Yo soy medio como pichirre, como egoísta, en el sentido de que cuando yo voy al cine a mí me gusta rentabilizar mi inversión. Ok. Entonces, a veces me cuesta ir a ver una película animada porque normalmente las películas son cortas, hora y media como mucho. Exacto. Entonces yo digo, si una película es larga, me parece bien. Obviamente que sea buena, tampoco va a haber cualquier cosa. Entonces cuando vi que esta duraba 3.45 o 3.5, no recuerdo, yo dije, se va a rentabilizar. Tú dijiste, el euro por ratio de minuto es correcto. Exacto, esos 14 euros se van a rentabilizar en las 3 horas y media que voy a estar en el cine. Claro. Y la intermission esa estuvo cool, ¿no? Sí, porque es como en el punto como no es el punto de clímax de la película, pero en ese momento la película está en un buen momento. Exacto. Y además se te revela, porque hasta ese punto siempre se hablaba de varios personajes sin saber cómo eran físicamente. Exacto. Y ya hay un momento que tú puedes incluso dudar si de verdad existían o si estaban vivos o no, porque en la película está la incertidumbre si están o no. Entonces, cuando aparece la foto, ya le das cara a ciertos personajes. Claro. Y dices, mira, todo lo que sí en verdad pasa es cierto. O sea, el pasado de este personaje sí existió. Es cierto. Tú sabes que a mí me pasó ese día que a mí me agarraste como ponchado. O sea, porque yo al final te vi sacar tantas conclusiones de la película que yo dije, mierda, oye, yo estaba lento. O porque sí como que percibí cosas de diferentes formas, pero cuando tú saliste como bastante como concreto. Tenías las teorías concretas de las cosas que pasaban con los personajes y tal, no sé qué. Y fíjate que acabas de decir algo que también me voló la cabeza ahorita y no lo había pensado así. Y es verdad que, bueno, a mí no me importa si es spoiler o no. La esposa de Laszlo sale paradita en la foto. Eso. Y luego está el detalle que la conocí. Y yo no lo pillé. O sea, sí lo pillé, porque es muy fácil de ver. Porque incluso él mismo lo dice, como que, ¿qué te pasó? Ajá. ¿Sabes? O sea, eso sí lo pillé, pero no, como que no había hecho el hecho de que, bueno, pusieron la fotico con esa razón, no sé qué. Yo creo que ese día yo estaba lenturbio, estaba como lento. Estaba un poquito lento, pero no sé si por cansancio o qué carajo, pero igual la disfruté, me encantó. Sí, hay mucha gente que he visto las críticas que hablan de que la segunda parte estuvo muy flojita o que los problemas eran muy ordinarios. O sea, entiendo lo que quieren decir, pero me parece también ilógico que un ser humano no tenga problemas ordinarios, ¿sabes? Exacto. O sea, es una película, no es una película de un superhéroe, es la película de un emigrante que tiene problemas ordinarios. Exacto. Y que se banalice un poco, entre comillas se banalice, los problemas que con respecto a la primera parte, me parece bien, porque es que justamente creo que también de eso se trata la migración. Claro. Porque al principio los problemas cuando tú llegas, o cualquier persona llega a otro país, los problemas son muy importantes. Como que el trabajo, la estabilidad, o sea, como te concentras en problemas que son quizás más grandes de lo que tú puedes abarcar. Pero cuando te estabilizas, los problemas son más ordinarios. Claro. Todavía tienes problemas anteriores, pero ya, por ejemplo, en la segunda parte son el tema de la vida con la pareja, o sea, con la esposa, que bueno, tiene su movida, el tema laboral, o sea, se banaliza. Y es verdad, al final los problemas de la segunda parte de la película son muy sencillos, pero es que sí son los problemas. Sí son. Y que yo creo que al final no tenía que ser un final feliz del todo. Por eso fue que quedamos como raro con el epílogo. Que el epílogo se lanzó esa de Venecia con la música y la estética tan extraña. Yo quedé raro, todavía sigo un poquito raro. Quizás no estoy tan enemistado con el final como cuando salí, pero bueno, no sé, yo creo que nunca estuve enemistado, la verdad. No, es como que quizás, o sea, incluso tú lo entendiste más que yo, o sea, en el sentido de que entendiste cuál quizás fue la intención del director en tener un final así. Sí. Yo lo sentí como más como
no sé, como sí me sacó un poquito de foco porque es que la película casi toda es con muy poca luz y muy seria y de repente el final es mucha luz y música como más normal y queda como si fuera un final como banalizado. Fíjate que Ajá. el personaje, el protagonista queda así como si fuera una Queda todo burla. tieso, sí. Que es como, no te da dolor, te da como más bien risa cómo está el Claro. personaje, ahí como doblados en la silla. Y creo que eso no es algo que, la dirección de la película haya dicho, no, bueno, a dejarlo así. No, creo que fue con intención, Claro. de que fuera como, no sé, yo no le busqué explicación, pero sí me sonó Sí, yo raro. creo que a mí me parece curioso que la película, si te das cuenta cuando la gente habla popularmente de la película, hablan como de todo el tema de diseño de producción, que bueno, nosotros incluso destacamos el tema de que el budget fue poquito para todo lo que Sí, llegaron a hacer. literal. Y, y que como que hay otros aspectos, ¿no? Que se habla de la actuación del protagonista, que es muy buena, la de Brody, ¿qué más? Hay como el tema de la dirección es espectacular, pero luego como que el tema de la historia se queda en la tesis esta de bueno, que la vida del tipo, que es triste, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad yo creo que hace una matiz bastante, al final la matiz es como, mira, en verdad hay como, es triste decirlo, pero en verdad hay como un cierto dolor en el inmigrante de nunca ser acogido en otra cultura, ¿no? Y que a pesar de eso, la parte bonita de él es que su insistencia hizo que lograra sus proyectos y no sé qué, no sé cuánto, pero no terminó tan agraciado, por así decirlo, como que siempre vas a ser diferente de alguna manera a donde Sí, emigras, no sé. es que si las personas no han visto la película, Ujú, creo que se trata básicamente de una persona que emigra ujú, por una situación muy fuerte en su país ujú, y cuando llega siendo un arquitecto o un profesional consagrado ujú, en su zona, incluso en su continente, pero ujú. llega como nadie en el Exacto, sitio, en este caso Estados Unidos. Y básicamente eso es lo que pasa cuando exacto. tú emigras. En el caso de nosotros, porque bueno, hemos emigrado quizás jóvenes, Ujú, donde todavía no teníamos como una carrera profesional, pero mucha gente, en nuestro caso, y nosotros tampoco somos el centro del mundo, hay muchos casos de migraciones en el mundo, ujú. emigran con carreras muy buenas en sus países y cuando llegas al otro país empiezas de cero. Claro. Y con el tiempo, que es también lo que le pasa al protagonista, intentas integrarte, intentas avanzar, lo logras, te estabilizas, pero nunca llegas a pertenecer completamente. Sí, entonces ahí creo que es como interesante. O sea, creo que al final, como que siento que el tema de la inmigración que creo que eso también puede ser positivo, que se ha planteado ya en la sociedad mucho, como en conversación y tal, entonces está como normalizado en cierto sentido. Y en la película no se nota tanto, precisamente porque está como normalizado ahora en la actualidad. Pero la película lo que te quiere decir es, mira, puede ser muy duro y quizás ese pudiste haber sido tú. La vida que él tuvo y tiene, capaz pudo haber sido tú fácilmente. Entonces, de ahí me surge la pregunta de qué fácil pudiera, o sea, qué tan fácil crees tú que uno puede girar a tener una vida tan complicada como la de Laszlo. Yo creo que es muy fácil. Es O muy sea, es fácil. muy fácil que en un abrir y cerrar de ojos tu vida pueda pasar Ujú, de ser un profesional consagrado o estabilizado a ujú, empezar de cero. Incluso a veces pasa en tu propio país, ujú. que tu Sí, carrera de repente dice, bueno, tuvo un bache y demás, pero todo se profundiza cuando emigras. O sea, cuando tú emigras, en nuestro caso no es tan fuerte porque el tema cultural no es tan grave porque hablamos castellano, culturalmente tenemos algo parecido, pero imagínate mudarte a un sitio, a un país nórdico. claro. Ese es un choque muy fuerte. Entonces intentas adaptarte y adaptándote, Ujú, creo que pierdes una parte de ti, sí, que es algo que pasa incluso en la película. Hay momentos donde los protagonistas deciden adaptarse completamente. correcto. Y la sobrina y su esposo dicen, mira, Ujú,
esto no me gusta, esto está atentando a lo que yo creo y siempre he defendido y yo me voy a ir de aquí. Exacto. Y son las dos visiones del emigrante. Uno que se adapta, y sí se adapta, pero vende una parte o renuncia a una parte de lo que es, Ajá. porque es inevitable. O sea, tienes que dejar de utilizar palabras que quizás utilices muy frecuentemente, integrar palabras que no utilices tú en tu país, obviamente, y muchas cosas más. Estas son como las cosas más banales. De hecho, hay muchos detalles que explican eso. Al principio tú puedes ver que él llega con el primo y llega con esa postura como abierta, vamos a ayudarte a todos, voy a hacer todo lo que tú me digas, estoy agradecido. Y él tiene esta ideología de que si tú vas a hacer algo genuino, tiene que tener tu nombre, tu apellido, y él le daba detalles como que no, bueno, yo le puse Eso. Miller, y Miller se lo inventó. E hijos. E hijos, Y ni exacto. hijos tenía. Y no tenía ni hijos, exacto. Entonces como que la película empieza como mostrando al personaje eso, hasta el punto de que se lo come. O sea, se Sí, lo come sí, sí. y dice, no, mira, yo sí tengo que como acoplarme a esta cultura, no sé qué, y después llegas al final donde dices, no, en verdad tienes que ser lo que tienes que ser tú, porque incluso tratando de ser como la gente de acá de origen, no terminas de ser. Sí, nunca vas a pertenecer completamente. Exacto. Siempre te van, no siempre, hay incluso casos, y hay muchos ejemplos, por ejemplo, con la migración venezolana en Chile, hay un sector de la población de Chile que no la acepta. Sí. Y lo manifiesta. Claro. Porque hay mucha gente que quizás no lo acepte, pero por su educación, por sus valores, dicen, bueno, no lo voy a expresar. Exacto. Pero hay muchos sitios donde sí se expresa. Y al final, por una estabilidad económica, porque sabes que donde vas a regresar no es el mejor sitio, que bueno, en nuestro caso es así, claro. Pasa eso, que no terminas nunca integrándote. No, bueno, perdón, sí te integras, uh-huh. Pero quizás hay un momento donde no pertenezcas completamente. Correcto. O pertenezca a la versión nueva de ti, pero dejaste abandonada la versión anterior de ti. Sí. Que renuncia a una parte de ella. Y que hay una cosa que me hizo también sentir, estoy de acuerdo, pero hay una cosa que me parece bien dura, como realidad, que es que como que hay una parte donde uno siempre busca como una cierta estabilidad en su vida, pues de dónde vives, de dónde estás alquilado, tu salario. Y la película me hizo pensar muchas veces, ¿cuántas veces yo estuve al borde de no tener nada? Por precariedad. Por ejemplo, yo tuve una época donde, como sabes tú, y tú también viviste, estábamos en negro. Okay. Ajá. En negro es sin papeles, para trabajar. Exactamente. Entonces, eso te lleva a una incertidumbre porque no consigues trabajo, no sé qué. Entonces, eso, la peli me dio como esa sombra oscura de pensar, imagínate la cantidad de escenarios que pudieron haber ocurrido en ese momento. Que te hubiese pasado un accidente, o, por ejemplo, en el caso de él, incluso lo violan en un momento de la película. O sea, como X cantidad de elementos, no digo que sean esos en particular, sino muchas cosas que te pueden pasar, que si tú no hubieses tenido como el soporte o la ayuda de diferentes personas en tu entorno, capaz tú te vas a la verga. Sí. Porque tú no tienes la capacidad de decir, me voy a mi casa, porque no es válido. O sea, yo no voy a volver a Venezuela a mi casa porque quizás hay mucha gente que ni siquiera tiene la casa, la vendió ya. Uh-huh. Entonces, esa parte me pareció bien complicada. Como, porque a él le pasaba lo mismo también, como que su casa, bueno, era la guerra también. El contexto era que había una guerra, él salió de la guerra, pero Paz no tenía ni casa. Entonces, creo que esa es una realidad bien dura, pero, o sea, es la que yo, por lo menos como inmigrante, he vivido más dura. Como que tú siempre sientes que no puedes volver atrás. Como ese contexto o incluso sin llevarlo, sin banalizarlo tanto, llevémoslo a este periodo de la vida donde la gente dice, bueno, me voy a tomar un año, voy a 6 meses, 3 meses, un mes, y me voy para la casa de mis padres, o voy al campo, y me conecto otra vez con mi país, y no sé. Nosotros no podemos hacer eso. No. Y yo a veces me pregunto qué se siente, porque yo salí muy joven, y digo, ¿y si eso es lo que realmente capaz necesitamos cuando tenemos una crisis existencial? Yo no lo sé, pero yo no sé cuál pudiese ser esa sensación de que realmente me rehabilite o no, como de decir, bueno, volveré a mi país, tomo un break
y acomodo mi cabeza y vuelvo, que es algo que tú escuchas mucho en muchos lugares. Aquí, el que vive en Barcelona, por ejemplo, y de repente dice, quiero desconectar porque qué locura mi vida, no paro, no sé qué, voy a desconectar y se va a su casa, me lo invento, los papás viven en Lleida. Y Sí. se va y bueno, si quiere comprometer su alquiler lo paga, si no, no. Ese tipo de cosas, pues. Y creo que la película me hizo pensar más en eso, como en esa precariedad que uno tiene, tanto económica como estable, como de cuál es tu hogar, al final no tienes hogar, como, obviamente suena muy dramático decirlo así, No, bueno, pero en parte es verdad. suena dramático, pero nosotros, porque ambos hemos tenido el respaldo de una familia Uh-huh. que nos ha apoyado y que no nos iba a dejar en la calle. Claro, Pero hay mucha gente que a veces yo digo, oye, esta gente es como muy atrevida, pero bueno, claro, no tenían otra opción, emigran con un brazo adelante y con otro atrás. correcto, Y ese es un salto al vacío muy grande. Y muy incluso a grande. veces lo hacen con hijos. Y ahí yo digo, mierda, o sea, es como entiende el riesgo Mm, y también admiro su valentía de decir, voy a tomar esta decisión sin saber qué voy a conseguir, dependiendo quizás de un familiar o de un amigo que me está esperando y que tengo años sin ver, claro. y a ver qué sale. En nuestro caso, con el tema de que estábamos trabajando en negro, nosotros tuvimos incluso la suerte Uh-huh. de conseguir un trabajo en un área bastante turbia, Exacto, pero que fue positivo, o sea, fue muy claro, tranquilo. claro. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en vez de ir a ese edificio hubiéramos ido a otro? Uh-huh. Que la situación hubiera Más sido turbia, claro. súper turbia. Quizás no hubiese, sí, ¿Ves? capaz no hubiese hecho enfrentarnos a cosas más traumáticas. Entonces, al final no, la línea entre que no te pasen desgracias es Muy sumamente fina, sí, es delgada. verdad, exacto. O sea, es Eso es buen simplemente ángulo también. cambiar el edificio, porque el contexto es que nosotros estábamos en un área que cuidamos distintos edificios. Uh-huh. Y el edificio que nos tocó a nosotros dos, casualmente, era un edificio que no pasaba nada. Claro. Pero escuchamos historias de nuestro jefe donde había edificios que pasaban cosas, Casi que a diario. pero no cosas sencillas, Claro. cosas de delincuencia, de Uh-huh. drogas, Uh-huh. y la decisión o incluso de agresión. Sí, de agresión, hay muchísimas cosas. Sí. Y nosotros tuvimos la suerte de pequeña de haber caído allí y no en Uh-huh. otro sitio. Y Uh-huh. probablemente, si caíamos en el otro sitio, por el tema económico, íbamos a mantenernos allí. No es como que íbamos a ver peligro. No, bueno, no aguantamos y nos Correcto. vamos. Quizás por una situación económica, y así le pasará a mucha gente, se quedarán en trabajos súper negativos, súper tóxicos, que incluso atenten contra su integridad personal, pero es que no hay elección. Es que yo recuerdo a pensar así un día que yo estaba allá y me acuerdo que el ¿sabes que el jefe que teníamos llegaba siempre con una historia de, Uh-huh. en el Raval me encontré no sé qué cosa, tal. Entonces, hubo un día que llegó y me contó tipo, no, ayer casi me metí un cuchillazo, una puñalada, no sé qué. Y yo decía como que si yo acá, en este contexto, estoy deprimido, que estoy sufriendo el ánimo porque no sé qué, que la rutina, que el trabajo es una locura, que no duermo, imagínate que además pases es una situación traumática donde te apuñalen o casi te apuñalen. Bueno, imagínate. Ya te pones, o sea, te pones en un hueco emocional bastante complicado. Entonces, yo siento que la película como que tiene ese ángulo al final, como te da el contraste, ¿no? De lo mal que lo pasó él, pero también... Que incluso él casi queda en la línea negativa del trabajo, porque fíjate que él empieza a trabajar con su primo, Uh-huh. ahí todo bien, todo normal. Después empieza a trabajar en una fábrica quemando carbón, creo que es la cosa. Uh-huh. Y ahí su trabajo era montarse unos andamios, no recuerdo, exacto, y que fácilmente podía caer al vacío. O sea, sí, eran trabajos que arriesgaban su calidad o su integridad física. Y por casualidad de destino, en la película, una persona millonaria se da cuenta de la obra que él hacía y lo saca de allí. Uh-huh. Pero a veces esa casualidad no se da. Y te quedas en un sitio turbio. Te quedas, exactamente. A mí hubo una frase que él dice en eso, cuando está haciendo las obras, que está en una grúa, que es lo que acabas de decir. Una grúa. Está como en una grúa trabajando
que le pregunta, pero ¿cómo es que tú eres arquitecto y estás aquí? Y dijo una frase que se me hizo muy similar a una frase que como que mi papá me contó que decía, porque si me trae mucho los detalles de la privacidad de mi papá, porque ese es su tema, su vida, claro, pero mi papá también fue duro el hecho de saltar a Estados Unidos y tener que esperar un permiso para trabajar y tal. Y siendo piloto a esa edad es incluso más duro que nosotros. Claro. Porque nosotros, por más que sea, bueno, tenemos una profesión, pero tampoco la ejercimos tanto cuando ese proceso ocurrió. En cambio, él tiene una profesión completa y de repente él se vio trabajando de Uber, de Walmart, de, ¿sabes? Como diferentes cosas así. Cosas que no tienen nada que ver con su gremio. Y a él, esa era la pregunta que le frecuentaba más en su vida. O sea, que tenía un colega construyendo parrillas y le decía, ¿cómo es que un piloto está armando parrillas? O estaba haciendo Uber y el típico pasajero te decía, pero ¿cómo que tú vuelas este avión? Y entonces me encontré como esa similitud y creo que el monólogo no me hizo justicia al final. ¿Sabes? El de la hija. Sí, fue... Fue raro, porque fue como, siento que me gustaría verlo de nuevo inclusive, porque hay una parte de mí que creo que no entendió lo que quiso decir ella. Yo me perdí. O sea, yo creo que ella quiso decir algo como abstracto con la arquitectura, creo que quiso hacer como una similitud con el estilo del brutalismo y, y no sé, o no se entendió o yo fui muy bruto en el momento y no le entendí la comparación. Bueno, también es que ya ahí llevábamos 3 horas y 35. Quizás ya la energía fallaba. Correcto. Que por cierto me hizo mucha gracia que cuando nos fuimos, tú empezaste el mensaje, o no, me dijiste antes, qué bola que no habíamos concientizado de que en Caracas habían cosas así como... Ah, sí, que hay muchas obras brutalistas en Caracas. Supongo que en otras partes de Venezuela también, pero como, bueno, la capital es como que el centro... Sí, más edificios, pues, exacto. Sí, entonces hay muchos ejemplos de brutalismo en Venezuela y nosotros obviamente salimos pensando que, por ejemplo, el personaje y toda la historia era real o basada en hechos reales y obviamente no. Y yo estaba pensando, no, cuando vaya a Budapest voy a buscar el museo del personaje. De Laszlo. No existe. Es completamente inventado, pero bueno, eso habla muy bien de la película y también refleja muy bien la situación de lo que viven los inmigrantes. Claro. Entonces, ¿sabes que una cosa que a mí siempre me llama la atención es qué hubiera sido, en el tema de la inmigración? Siempre pienso, ¿qué hubiera sido el Miguel que se hubiera quedado en Venezuela? Yo también pienso lo mismo. O incluso a veces voy más profundo. ¿Qué hubiera pasado si Miguel se hubiera quedado en Venezuela y no existiera el chavismo? O sea, que hubiera sido un país medianamente normal, estable. ¿Y qué piensas tú, para desarrollar esa pregunta, qué piensas tú que te ha cambiado vivir en España, por ejemplo, desde que llegaste? ¿Sientes que tienes como cosas que han cambiado de tu personalidad desde que llegaste a España? Diría que, bueno, no lo tengo claro, pero hay muchas cosas que el cambio a España para mí no fue tan negativo porque Venezuela es muy conservadora en muchos aspectos. Ya sea en sexualidad, ya sea en muchas cosas, hasta en el tema de racismo. Venezuela hay mucho racismo. Mucho. Y cuando llegué acá, sentí que era distinto. O sea, el tema de sexualidad era súper abierto, el tema del racismo, bueno, hay temas de racismo aquí, pero no como los de Venezuela. Y no sentí que hubo un cambio negativo en ese aspecto. Más bien me sentí como más, quizás libre. De ser como, en Venezuela quizás me podía convivir más, o había un estilo incluso de vestimenta, o un código de vestimenta muy fijo en Venezuela, y aquí, literalmente aquí en España, y creo que en Europa en general, la gente es como muy abierta en ese aspecto. Puedes ser lo que tú quieras ser. Exactamente. Y eso me pareció positivo, viendo cosas también positivas de emigrar. Creo que tu pregunta iba más a algo quizás no tan positivo, pero... Sí, exacto. En este caso es positivo, pero sí. Sí, yo lo veo. Sí, es que a mí también me pasa lo mismo. Yo cuando si yo tuviese que como relativizar y imaginarme un Hernán joven, porque yo vine hace mucho más tiempo atrás, si lo tengo que imaginarme con 22 años, 21 años en Venezuela y cómo me hubiese crecido, creo que o hubiese sido muy diferente
me hubiese plantado una estructura más venezolana normal, Okay. no sé cómo explicar eso, o hubiese sufrido por mi rebeldía personal, como de no sentirme entendido y ese tipo de cosas, porque yo me siento también identificado con lo que dice. Al final, para mí también es la libertad de expresarte. O sea, imagínate yo expresándome artísticamente allá. Yo ya se sentía cuando uno es joven como, ves una película distinta, o ves o escuchas una música distinta, o que son cosas que son menos graves en el tema de la cultura, pero igual tienen como, no tienen tanta apertura, ¿no? No tienen tanta cultura, no hay tanta exposición a nivel de arte. Entonces, bueno, ya empezando porque no hubiese tenido la posibilidad de estudiar la carrera como la estudié acá, ya dice mucho. Sí. Entonces, y bueno, lo de vestirse también es clave. O sea, Sí. yo siento que yo puedo ser o vestirme muy de negro o puedo vestirme de pronto así floreado o rosa o del color que sea, pero muy distinto siempre y no pasa nada con eso, ¿verdad? Como que nadie te va a juzgar por eso. Y en Venezuela, en la primera que te ven con algo rosado ya es como raro. Es un chiste, ya es Es un bullying. chiste, exacto, es un chalequeo, como dicen ellos. Sí. Y yo siento que eso, hablando ya a nivel de país y de cultura, eso jode mucho al país. Mucho, Porque, a ver, los países que ahora están muy avanzados en esos temas es porque ya hubo unas personas que la pasaron no tan bien. Ujú, O sea, en el tema de la sexualidad. ujú. Aquí cuando, por ejemplo, sacaron el tema del matrimonio igualitario, sí hubo mucho rechazo. Sí, Y claro. con el tiempo se normalizó y Ujú. ya da igual. O no da igual, pero da casi igual. En cambio, en Venezuela, la gente, por el contexto y por el tema económico, emigró. Y entonces no hay tanta gente allá diciendo existimos, vamos a permanecer y vamos a normalizar esto. Yeah. Eso con el tema de la sexualidad, con el tema de la cultura, porque, a ver, al final mucha gente joven se ha ido de Venezuela Ujú. y han perdido, no sé, 6 7 millones, o sea que esa es una diferencia muy grande. Y se están quedando mucha gente adulta que tiene sus valores, que no están mal, ni nada, o sea, no está mal que tengan sus valores, Ujú. pero siento que se estancó un poco el tema de la evolución cultural de Venezuela y de cualquier país que pierda 6 millones de habitantes, y más si todos son jóvenes. Claro. Y eso me jode un poco, porque es como que tú podías hacer crecer a tu país estando ya siendo como tú eres. Sí. Entonces ya te quitan eso. Ajá. Ya llegas acá, es mucho más tranquilo, pero no es lo mismo. Es como que no tienen como una identificación de querer hacer crecer tu hogar. Ujú. Y bueno, al principio uno piensa que el hogar es Venezuela, O sea, o donde está tu familia y tus amigos, y cuando te vas ya no tienes, o sea, empiezas ya a construir tu vida, pero no empiezas como a hacer como un precedente. A ver, claro, hay mucha gente que da igual eso. Pero por lo menos claro. mi punto de vista, a veces yo siento que, coño, que me hubiera gustado Sí, empezar a crear un precedente estando ya. claro. Es como, sí, es complicado. Yo conocí a una chica argentina que me sorprendió verle tan afectada. Y era por eso, porque ella decía, como que me siento en paz acá porque tengo trabajo, porque logré ciertas cosas, y a ella se le hizo fácil el tema de migración porque era de familia europea y no sé qué. Pero al mismo tiempo ella era muy activista en Argentina. Y ella decía, tenía muy eso en la mente, como decir, es que nos fuimos y ahora ¿quién va a seguir? Eso. Y así como me fui yo, se fueron mi círculo de amigas también y de amigos y son 12 más por persona. Pero yo lo saco como, ella me decía, yo lo saco como por individual. O sea, yo soy uno, mi círculo de amigos eran 30 y esos 30 también se fueron y todos tienen, y vas multiplicando y dices, no, es que se está yendo la gente que es activista. Entonces, ¿qué progresión va a tener el país con todo lo que ya nosotros mismos hemos luchado? Claro. Que con esto no quiero restar valor a la gente que se quedó en No, Venezuela. no, claro que no. La gente que se quedó en Venezuela es como que el top de Sí, valentía sí. y valoro mucho lo que siguen haciendo Sí. allá. Hay mucha gente que está allá, por ejemplo, en el tema de la sexualidad de la comunidad LGBT, que a pesar de todo el contexto, siguen luchando por derechos y haciendo activismo social. O sea, valoro, pero eso es precisamente lo que también me frustra, el hecho de no haber estado allí o no estar allí para yo también hacer activismo, si Claro. quisiera, o tener la opción, quizás esté allá y no lo haga,
Pero hacerlo, por tener la opción de hacerlo, es lo que me frustra, no tenerla, que nos quitaron eso. Nos quitaron hacer crecer o pertenecer a algo de tu hogar. Claro. Porque aquí lo puedes hacer, pero no es lo mismo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de esa sensación o la pregunta que nos hacíamos? ¿Nos irán a aceptar? Imaginarnos un mundo fantasioso de que Venezuela se arreglara de aquí a 10 años. ¿Nos aceptarían si laboralmente nos fuéramos allá, trabajaríamos, hiciéramos una vida? Es complicado. Yo creo que habría conflictos. Sí. Porque habrá mucha gente que irá... Porque hay mucha gente que se queda allá porque no puede salir. O sea, económicamente les cuesta. Pero hay mucha gente que de verdad eligió quedarse porque quizás sean un poco más valientes. Sí. ¿Sabes? Sí. Quizás digan, oye, yo quiero intentarlo y quiero echarle bola, y gracias a ellos en parte el país ha seguido avanzando. Sí, se mantiene en las suyas, claro. Y eso yo valoro mucho. Entonces quizás cuando una persona que se fue y tuvo las comodidades, quizás no tuvo el otro va a decir, no, pero es que ya yo me mamé aquí, o sea, tú no vas a venir como si nada a pasarme por encima. Eso pasará si se llega a crear ese escenario. Yo me acuerdo que me afectó un poquito cuando lo pensé, cuando lo hablamos hace tiempo, creo. Sí, fue hace tiempo. Y a mí me afectó un poquito porque yo dije, imagínate que uno de verdad, porque, o sea, yo en este punto de mi vida yo no creo que vuelva en plan a vivir. Pero me encantaría imaginarme un mundo donde yo pueda tomar mis vacaciones allí, porque es mi país. Me encantaría esa idea, como decir, ojalá, quizás eso es muy a mirar muy alto, pero me encantaría pensar, bueno, tengo una casa, voy a mi casa de campo, por así, de vacaciones, voy allá, me distraigo, ¿sabes? Me despejo y paso mis vacaciones. Pero me cuesta como, o sea, no me gusta como imaginarme el hecho de que estar allá y de repente sentirme intruso, ¿sabes? Como, eso puede pasar. Porque siento que va a pasar, como que, porque ya lo he escuchado en otros casos, tipo de, que, bueno, ahí vino el carajo ese, otra vez. Mira, allá es un oligarca por allá en España, y entonces viene y aquí hace sus vacaciones y la pasa de maravilla, como si nada. Es que yo creo que incluso cuando hablamos de eso, no sé si empezamos a hablar fue porque había una cantidad de migrantes de Europa que se fueron a Venezuela en su momento, cuando aquí no estaban las situaciones bien. Entonces, ahora que la situación en Venezuela estaba complicada, muchos de ellos regresaron a su ciudad o su país de origen. Y creó un conflicto en ellos de que volvieron al país, su país de origen, pero no se sentían, o sea, no los aceptaron, no se sentían completos. Pero tampoco podían volver a Venezuela porque ya se habían ido y sabían que la situación estaba complicada. Y había un cruce con las personas que sí se quedaron de su edad. Como que, ay, si tú te fuiste y ahora te vas, te vienes porque la cosa más está mal allá. Y quedaron como en un limbo en, no estoy cómodo aquí, ni estoy cómodo allá. Es que tú sabes que por ejemplo, otro ejemplo que cercano fue una chica que yo conozco aquí en Barcelona, que vive en Caracas, y ella hizo una excedencia de todo en su trabajo. Porque ella decía, voy a lanzarme un año ya, me mudo, porque ella tenía su casa ya todavía, no sé qué, bueno. Se mudó y no pudo, no se acopló. Duró menos de un año porque empezó a notar eso, como, ella iba de vacaciones y la pasaba bien con sus amigos, sus amigas, pero luego empezó a sentir como ese rechazo, por lo menos en su círculo cercano, que era lo más importante, la sentían como extraterrestre. O ella se sentía extraterrestre. Entonces llegó un punto donde ella dijo, después de tantos años fuera del país, hay una parte de mí que ya cuando intenta acoplarse acá no se siente en el mismo coral, ¿sabes? Como está extraño. Y eso hace que la conclusión de este tema en particular sea súper cruda o triste, de que es como que pierdes un hogar, o sea, pierdes dos veces el hogar, porque cuando te vas, pierdes el hogar de origen, en este caso es Venezuela. Literal. Y si deseas regresar, no vas a pertenecer al mismo lugar donde naciste. Entonces tienes que regresar al otro, pero el otro tampoco pertenece. Entonces que cuando sales es que literalmente pierdes. Pierdes todo. Pierdes todo, no tienes nada. Porque donde llegas, te vas a establecer, vas a tener familia, puedes crecer, pero te va a faltar algo. Y si vuelves,
por nostalgia, Ah, no va a ser lo mismo que lo que dejaste. Entonces al final quedas en un limbo, sí. lo cual es una conclusión bastante triste. Es triste, Todo, pero... todo esto en el plano sentimental, porque si tú te estableces en un país económicamente, tienes tu familia y te va bien, claro, bien allí, eso se puede lograr y lo están haciendo muchas personas. Pero hablo del nivel como espiritual que tienes o la conexión espiritual que tienes con tu lugar de origen y con el lugar donde estás actualmente. claro. En otros aspectos no tiene nada que ver, tú puedes establecerte y incluso puedes tener propiedades en el país donde te emigraste y en tu país de origen. Pero yo hablo más de la conexión que la pierdes dos veces. Cuando te vas que para mí y cuando todavía... vuelves. Sí, y que para mí es un misterio todavía describir esa conexión o ese sentimiento, porque de forma criolla tú dices, no, el sentimiento venezolano, no sé qué, no sé cuánto, pero es como... Hay gente, hay personas que me han dicho tipo, no, bueno, yo me sentía mal y ahí había algo que no me encajaba en mí, pero yo volví a Venezuela después de tantos años y todo me hizo sentido. Y tú dices, ¿hasta qué punto eso es verdad? Puede ser verdad. Y yo Sí, tengo como quizás 2, 3 años que ya lo veo. O sea, yo antes no tenía ningún tipo de interés de volver, pero yo lo veo ahora como de, bueno, no estaría mal intentar, a ver qué siento. En plan, quizás eso es algo que me ayudaría mucho a nivel personal, ver cosas que tengo muchos años sin ver, donde crecí, donde hice vida, lugares donde viví. A lo mejor eso entrega mucho, pero no sé. Es algo que me llama la atención. Es una incertidumbre, pero al mismo tiempo es muy triste. sí. Aunque también hay casos positivos, como el que acabas de decir. Hay mucha gente que Ujú. puede, cuando vuelve, la experiencia de salir le sentó bien para ciertas cosas y cuando vuelve se dice, ah, mira, de verdad que aprendí estando afuera, me siento bien todavía Claro, y bueno, sigue su vida normal. Creo que este caso es más cuando duras mucho tiempo, ¿sabes? Que claro. son ya 5 10 15 años y que además son cambios fuertes. Pero Claro. bueno, bien. Está bien. El otro tema que yo quería tocar era el tema de los 30 años. ¿Cómo lo sientes tú? En el tema de los 30 años, que casualmente Hernán y yo cumplimos con 10 días de diferencia solamente, Mm, o 9 no recuerdo. no, no. Em, Sabes que al principio me daba como temor llegar a la edad, Ujú, pero casualmente llegué a la edad donde estoy como un poquito más estable, porque se juntó llegar a los 30 y haber emigrado. Es claro, una situación como que se mezcló. claro. Y lo bueno es que al cumplir los 30 ya tengo como algo encaminado en mi carrera profesional, en nivel personal, bueno, más o menos. Pero siento que esta es como la década donde me estoy tomando en serio como que los proyectos que quizás tenía Ujú, en stand-by. Como que esta década intento no presionarme tanto, porque ujú. no voy a hacer que por diferentes razones no se puedan cumplir o no salgan tan bien como yo espere o espero, y a los 40 caiga en una depresión. O sea, tampoco es mi idea. Que Exacto. eso es algo que me dijo Camila, que bueno, es hermana de Ana, es amiga Ujú, cercana mía, y me dijo, ok, tampoco te presiones tanto, ujú, porque puede ser que por diferentes razones las cosas no salgan como tú tienes planificado, y a los claro. 40 caigas en una depresión, porque te pusiste un listón muy alto. Entonces, no quiero. ¿Y sientes que hiciste la crisis ya de los famosos 30 o no? Yo tuve mi crisis como a los Ok. 28. O sea, que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy en el lugar, o sea, voy por el Ah, camino correcto. O sea, tuve la crisis como de la mediana edad, me dio un ujú, poquito antes. Y, y bueno, afortunadamente en ese momento estaba en terapia, así que lo pude tratar con ella. Y al final son cuestiones más como cosas es como básicamente es lo que me dijo Camila. ujú, Solamente que yo lo proyecté en otra edad. Por ejemplo, cuando tú tienes 15 18 años, tú tienes un plan de cómo te ves como adulto. claro. Y cuando yo tenía esa edad, no me imaginé en el contexto que yo tenía cuando tenía 28 años. El Miguel de 28 años no se parece al ideal que yo quería a los 15 18. Ujú, Entonces tú, cuando llegas a la edad y no cumples la expectativa que tenías, ujú, tú dices, la cagué, no tuve que haber tomado este camino, claro. está bien donde estoy ahora o tengo que otra vez Ujú, regresarme, y así muchas cosas. claro. Entonces, obviamente tuve esa crisis, la superé y ahora
bueno, Camila me dice, no tampoco no te pongas expectativas tan altas con la década de 30 a 40, porque puedes tener otra crisis, que creo que eso pasa mucho también. Porque Sí, incluso sí. ya con 40 años ya eres un adulto, adulto. Claro. Y bueno, ya las cuestiones se ponen un poquito más cuesta arriba, pero lo que sí es que estoy tomando en serio mis proyectos, Ujú. ya estoy como encaminado a qué es lo que quiero y mezclando lo que el consejo que me dio Camila es simplemente tampoco tener expectativas de metas. Exactamente. Creo que voy a enfocarme es en Pero, luchar y invertir tiempo en mis proyectos sí, sin por hacerlo, por querer cumplirlo, pero tampoco fijarme una meta. claro, Es claro. como, no sé cómo explicarlo, pero es como No, pero quizás tenga sentido crear porque... disciplina en hacer, pero no en conseguir. Exactamente, Eso, bien dicho. Porque eso. al final el hecho de que nos afane conseguirlo, crear esa meta, es lo que nos decepciona en el futuro si pasa algo y una variable y no llegaste como lo habías planteado Que igual si inicialmente. no llego a conseguir, hay una parte de mí que lo va a sufrir. Eso, quisiera que en ese punto, el 40, tenga una capacidad espiritual y racional que me permita no afectarme. Ya, Ojalá. Pero yo sé que hay una parte de mí que, bueno, que sí. tiene metas y que obviamente quiere fijarse un estándar de vida distinto y demás. Y quizás si no lo consigo en ese punto, digo, "Mm". Pero Mm, bueno, lo importante es que no sea tan grave. O sea, que claro. sea algo, coño, no llegué hasta cierto punto. Bueno, vamos a reestructurar el plan, el proyecto, Mm, la forma en que estoy trabajando o cómo estoy llevando las cosas. Pero tampoco caer en una depresión, mm, que es creo que lo más importante. Pero hay una parte de mí que sí, mm. sí se va a afectar, obviamente. Bueno, yo hace poco hice un tape de los 30 y hablé un poco, ¿no? En realidad no siento que me extendí tanto con el significado de cómo yo lo veía. Pero bueno, yo creo que nosotros hablamos de cuando nos cumplimos años, hablamos de eso, ¿no? Que era el año como de decisivo, como estás diciendo, de abarcarnos más como en lo que tenemos que hacer, los proyectos, como centrarnos. Porque además cumplimos en enero. Cumplimos en enero, que es el inicio Es del como año, que exacto. todas las personas siempre toman enero como el inicio de ir al gimnasio, empezar el Exactamente. curso que quieren hacer. Entonces, además de empezar la década de los 30, Ujú. empezamos el año con la década de los 30. Correcto. Y hay una parte de mí que también decía como que curioso que, o sea, yo siento que también los 30 para nuestra generación es muy particular porque yo a veces pensaba como, me ponía en el zapato de mi mamá o de mi papá o de gente que yo conozco que, que pertenece a otra generación y decir cómo habrán sido sus 30. Porque muchas veces eh, la vida te presenta menos cosas en un aspecto y te pone más de otras. Por ejemplo, lo más común o el común denominador de la generación de ahora es que existe una crisis económica en los jóvenes. Ok, Tipo, sí. la gente que está en este promedio de edad, yo diría, no quiero jugármela, pero quizás diría que en la sociedad la mayoría tiene un struggle, una complicación a nivel económico, porque el salario no te da con el estilo de vida, con Sí. el... Comparado con las otras generaciones, a sus 30. exactamente. Entonces, es curioso, me parece una locura que esta generación, nosotros tenemos como el beneficio de el trabajo emocional interno, que es toda esta generación que tenemos nosotros que estamos acostumbrados a ir a terapia, de conocernos, de acostumbrarnos a hablar psicológicamente de lo que nos pasa, hacer como pequeñas regresiones de nuestra vida, de la familia, de nuestros padres. Estamos como constantemente en este peo. Y a nuestra generación, la generación de nuestros padres, por ejemplo, de pronto ya estaban cerrando en tener una casa a los 30 o Sí. antes, o mucho Hijos y antes, además. hijos y perro y carro y toda verga, pero estaban locos de bola. O sea, tenían un cojeculo mental que ni ellos entendían, pero ellos estaban siguiendo un patrón. Entonces, hay una parte de mí que, bueno, creo que me hace sentir bien pensar que, bueno, quizás puede durar un poquito lo material, como, ¿sabes? Como lograrlo, como, bueno, ya llegará el momento que vamos a poder comprar una casa, que vamos a poder hacer esto, aquello, lo otro, lo que queramos como meta,
pero quizás no vamos a llegar con esos conflictos tan grandes que terminan teniendo Sí. ellos, ¿no? Esto creo que lo hablamos también un poco ayer, iba con la connotación de parejas y relaciones, pero al final es un poco lo mismo, no porque quiera hablar de relaciones, pero al final vas a llegar, yo siento que nuestros padres llegaron con ciertas crisis y traumas a mayor y nunca lo resolvieron. O no lo van a O resolver. no lo van a resolver, que es el caso creo que más común. O sea, por ejemplo, Bueno, yo en el caso de nuestros creería... abuelos, hay muchos que no lo resolvieron. Exactamente. Entonces es como yo creería que de nuestros padres y abuelos hay mucha gente que se va a quedar sin resolver esos traumas. Sí, Ni, seguro. y capaz sin identificarlos. Entonces, a eso es lo que yo le llamo como calidad de vida también. Un poco como el reconocer y vivir eso, aunque tiene su cierta contradicción, por lo que tú siempre dices, la ignorancia a veces. La ignorancia es felicidad a veces. Correcto. Sí. Pero bueno, lo ideal sería que hubiera un equilibrio, o sea, que tuviésemos mejores oportunidades económicas y mejor conocimiento a la hora de conocerte a ti mismo y todo este tema de que... A ver, porque yo estoy seguro que a veces uno es como muy duro con nuestros padres en el aspecto de decir como que no resolvieron sus traumas o, o como que no se hubieran esforzado en ello. Yo creo que muchos de ellos sí siguieron patrones de, bueno, de crear una familia y demás, lo cual yo veo positivo, incluso yo también quiero formar mi familia, pero también no estaba normalizado el tema de la terapia. Nosotros lo estamos tomando ahora porque se está normalizando y porque hay mucha información, porque tenemos el internet. Ellos no tenían internet. Claro. Entonces no, hay veces que uno es muy fuerte o muy crítico con ellos, con esta generación, y hay que hacerlo, porque el detalle es que a veces no quieren como adaptarse, pero también tiene una justificación, que ellos no tenían información. La homofobia, por ejemplo, hay muchos casos donde las personas de esa generación asocian homosexualidad con VIH o con SIDA automáticamente, porque eso fue lo que vieron en su época, y eso fue lo que los periódicos, el televisor, las películas les vendió, y no tenían un acceso como nosotros a entrar en Google y decir, ¿qué es tal cosa? Y ahora que tenemos esta inteligencia artificial que le puedes preguntar cualquier cosa de la forma más mamarracha posible y te lo va a entender. Correcto. O sea, que te dan la información casi que te la insertan en el cerebro. Exactamente. Y esta generación no tenía eso. Y no tenía quizá los podcasts que hablen de situaciones personales, de que tienes que ir a terapia, de cuidado. No lo tenían. No. Y ellos hicieron, creo, y por eso también yo estoy muy como orgulloso de mis padres, en muchos aspectos, de que ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Sí, al final se trata de eso, exactamente. Que quizás podían haber hecho cosas mejores, por supuesto, todos podemos hacer cosas mejores, pero yo a veces me pongo a pensar, por ejemplo, yo ahora tengo 30, no tengo hijos. Mis padres, mi papá me tuvo a mí a los 30. Yo ahorita tener un hijo, yo diría, mierda, o sea, Claro. me lo pensaría. Claro. Y mi mamá me tuvo súper joven también. Entonces, con las herramientas que tenían en ese momento, que no tenían casi, yo creo que salí decente en todo el contexto, y de verdad que se esforzaron mucho. Que hay muchas cosas que pueden hacer mejores, sí, claro. Claro, Pero valoro el hecho de ya estar en la edad que tuvieron ellos. O sea, me imagino yo, ahora que, por ejemplo, coincide que mi papá me tuvo a los 30, creo, o 31, no me recuerdo, tengo que preguntarle. Imaginarme el paralelismo de mi yo de 30 con el de él de 30. Es como... E incluso a veces me imagino la situación de conocer a ese mi papá de 30, a Wilfredo de 30. ¿Será mi amigo? ¿No será mi amigo? ¿Me caería mal? ¿No me caería mal? Igual con mi mamá y demás. Siempre me imagino escenarios así de... Es curioso, sí. Yo también podría pensar eso. Es gracioso. Sí. Pero bueno, eso. Que es complicado para las generaciones anteriores porque no tienen herramientas, pero sí tienen dinero. Tenían un contexto económico que, mira, trabajaban 3 años, se pueden comprar un carro. Trabajaban 5 años, pueden comprar una casa. Trabajaban 6, 8 años, se pueden comprar una casa en la playa. Esta generación no se puede. Yo no sé qué elegir pensar. Hay una parte de mí que piensa como se puede meter como un terreno de, bueno, sí, es que la economía global, histórica, que sí, el imperialismo y no sé qué, el capitalismo. Pero luego hay una parte de mí que dice, de eso se trata la vida.
como que hay un periodo de vida que pues la abundancia existe para que precisamente la abundancia te dé una experiencia negativa y te enseñe algo positivo por un lado, y luego la precariedad te enseñe otras cosas con Sí, otros recursos. Entonces, hay épocas del ser humano, no recuerdo, hay un siglo que fue nefasto para la humanidad. Que habían sí, volcanes, habían terremotos, toda mierda era un desastre. habían volcanes que erupcionaban y después que erupcionaban y mataban a todo el mundo, recuerdo que ese es uno de los casos de ese siglo. La humareda, o sea, lo que salía, no recuerdo, los gases tóxicos del volcán Ajá. cubrió todo el planeta y hubo un momento que bajó las temperaturas. O sea, hay épocas de la Sí, humanidad que han sido que es horribles. una desgracia, claro. Y a nosotros no está, o sea, nos está tocando un poco complicado con el tema económico, pero así es la vida. Sí. Nos tocó esto y hay que... Quizás en Pero bueno, nuestro siglo lo más jodido o lo más trascendental fue el COVID, ¿sí? Quizás. sí, eso sí puede No ser. sé si grave, más grave, pero trascendental sí. O sea, porque hizo que Sí, cambiaran muchas cosas, ¿no? sí, eso sí. Y ellos, nuestra generación de nuestros padres, ahora está sufriendo algo que no deberán sufrir, que es que en su vejez están viviendo el tema este de un país inestable o Ah, eso sí me da envejecer mucha tristeza, sí. en un país